un podcast de Cooperativa. ¿Te has preguntado cómo o por qué funcionan las cosas? ¿Cuáles son los mecanismos que hay detrás de la naturaleza y las cosas creadas por el ser humano? Yo también. Y en este podcast sobre ciencias vamos a responder preguntas como estas junto a distintos investigadores e investigadoras. Soy Juan Carlos Beamín, astrofísico, y te invito a aprender y desafiar tu conocimiento en la raíz de la ciencia. El estudio de las momias es siempre cautivante, pues nos remonta a épocas lejanas y nos ayuda a comprender cómo era la vida y las creencias religiosas respecto al fenómeno de la muerte en distintas culturas. En este último episodio de la temporada 2, conversamos sobre nuevos hallazgos hechos en la momia de un faraón egipcio llamado Amenhotep I, la importancia de las técnicas usadas y luego, junto a la doctora Verónica Silva, curadora del Museo Nacional de Historia Natural de Chile, profundizaremos en los avances hechos en suelo americano. Soy Juan Carlos Beamín y esto es La Raíz de la Ciencia, el podcast del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile. La momificación es un proceso que permite preservar piel y carne de un cadáver. Esto puede ocurrir de forma natural, por ejemplo, como resultado del frío de un glaciar, así como de un ambiente ácido como el de un pantano, o en ambientes extremadamente áridos. Mientras que los procesos intencionales están relacionados a costumbres humanas en ritos mortuorios. Existen registros de momias con más de 5.000 años de antigüedad, y se han encontrado ejemplares en todos los continentes, con distintos procedimientos. La pregunta que queda es, ¿por qué? ¿Por qué culturas en lugares tan distantes como China de Perú, Egipto y México, Papúa Nueva Guinea o Chile han decidido generar rituales de conservación de sus muertos? Probablemente estemos ante uno de los fenómenos más fuertes y transversales de nuestra naturaleza humana, la necesidad de permanecer y trascender, y de buscar una respuesta para aplacar el dolor que acompaña a la muerte de un familiar, un amigo o de un líder venerado. Esto motivó el nacimiento de creencias y religiones a lo largo y ancho de todo el globo terráqueo. Pero sin duda, de todas las momias del mundo, las egipcias son las más famosas, con faraones como Tutankamón, Ramsés II, Nefertari o los misterios y controversias en torno a la momia de Nefertiti. Hoy entendemos mucho de la cultura egipcia antigua gracias a los descubrimientos realizados en sus tumbas y al estudio de famosas momias como las ya mencionadas. Pero estas solo representan una parte de la historia, la de los y las mandatarias, y no necesariamente del pueblo egipcio. De hecho, es muy interesante notar que muchas de las momias que existen hoy no fueron hechas de forma intencional, es decir, siguiendo el ritual post-mortem que se nos acostumbra a decir, donde se lava y se perfuma, embalsama y luego se cubre el cuerpo de vendas para que su cuerpo se conserve y su espíritu pueda deambular, sorteando malignos seres y otros peligros que se pueden leer ahí en el libro de los muertos. No, de hecho, muchas de las momias fueron enterradas en fosas comunes, donde el calor y las condiciones secas del desierto los momificaban naturalmente. Esta rara coincidencia de clima árido se suma a lo de entierro en fosas sencillas y cavadas a poca profundidad. Gracias a esto, se podía producir un contacto directo del cuerpo humano con la arena del desierto, que en muchos casos terminaba con personas corrientes conservadas en muy buenas condiciones. Pero sin duda, esto levanta muchas nuevas preguntas. ¿Qué podemos aprender de estos cuerpos momificados? También, ¿qué dilemas éticos presenta el trato que éstas reciben? ¿O deberíamos esperar más
a que se desarrollen mejores tecnologías y así proteger mejor este legado histórico, social y cultural milenario? Vamos analizando por partes estas cuestiones. Es muy importante recalcar que el estudio de las momias ayuda mucho a entender las culturas, aporta datos históricos, comportamientos humanos, organización social y un largo etcétera. Pero también nos ayuda en ocasiones a esclarecer asuntos relacionados con la biología. ¿Cómo? Bueno, un caso muy notable es el de Otzi, un hombre enterrado en un glaciar que permaneció congelado por unos 5.300 años. Este es considerado el cuerpo momificado más natural y antiguo de Europa. El estudio de este humano de la edad del cobre, encontrado en la frontera de lo que hoy es Austria e Italia por unos alpinistas alemanes en 1991, ayudó a entender que para esos tiempos, es decir, hace más de 5.000 años, ya se utilizaban medicinas. Se logró determinar que este hombre padecía una enfermedad parasitaria, parecida a la que sufrieron soldados durante la Segunda Guerra Mundial debido a la escasa higiene y mala alimentación. Resultó que en la bolsa que acompañaba a esta momia congelada se encontró una especie de hongo que tendría propiedades terapéuticas similares a las de un antidiarreico, y algunos han postulado que podría haber ayudado a encontrar la cura o una cura para la verminosis. Pero además de los avances que podemos tener en las distintas disciplinas tanto sociales como naturales, es importante recordar que los cuerpos momificados son también restos humanos, y por lo tanto debemos tratarlos con el respeto y dignidad que estos merecen. Además, muchas veces son muy frágiles y un maltrato podría arruinarlos de forma definitiva. Es por estas, entre otras razones, que muchos cuerpos se mantienen prácticamente intactos a la espera de la mejor y más digna forma de poder analizarlos. Entre las pruebas que se les hacen están las de ADN, para poder identificar lazos familiares y reconstruir las historias y lazos sanguíneos en el caso de las familias reales de los faraones, por ejemplo, donde muchas veces las relaciones incestuosas terminaban por acortar las vidas de los descendientes debido a enfermedades hereditarias. Pero no solo hay ADN, sino muchas otras técnicas, y me quiero referir en particular a los recientes descubrimientos relacionados al faraón Amenhotep I, que gobernó desde el año 1525 hasta el 1504 antes de nuestra era. Sus restos descansaban en un emplazamiento en Deir el-Bahari, el complejo de templos funerarios y tumbas cerca de la ciudad de Luxor, en Egipto, y lo hacía desde hacía 140 años. Pero durante todo este tiempo, los arqueólogos habían evitado abrirlo para preservar tanto la exquisita máscara funeraria como los vendajes, así que no se conocía muy bien cómo era este faraón. Gracias a mejores tecnologías como las tomografías computarizadas, se pudo revelar información previamente desconocida tanto del faraón como de su entierro. Según reconoce la doctora Zahar Salem, líder de la investigación, se pudo ver el rostro del rey que ha estado envuelto durante más de 3.000 años. En una entrevista, dijo que lo primero que le llamó la atención fue ver cómo los rasgos faciales de Amenhotep I se parecían a los de su padre, Ahmose I, el primer faraón de la dinastía 18 del Antiguo Egipto, con un mentón estrecho y una nariz pequeña y estrecha, cabello rizado y dientes superiores ligeramente protuberantes. Este faraón, que tan solo medía 1,69 m, tenía tan solo 35 años al morir. Los análisis revelaron que se encontraba en muy buenas condiciones físicas y en buen estado de salud al momento de su muerte, sin signos de heridas o desfiguraciones debido a una enfermedad. Pero eso no es todo. Además, se encontraron evidencias de reparaciones hechas al cuerpo por sacerdotes egipcios de la dinastía 21 de los faraones. Esta pieza de evidencia, junto con que se encontraron unos 30 amuletos y el cinturón dorado excepcional con cuentas de oro que llevaba Amenhotep I, refutan las teorías de que los sacerdotes podrían haber quitado las joyas para que la usaran los faraones posteriores. Así es, cada paso que se da en la ciencia arroja un poco más de luz sobre lo que sucedió en el pasado, y a pesar de que muchos de los relatos se han perdido, podemos seguir descubriéndolo gracias a sus costumbres y sus rituales. Pero no todo lo relacionado con la momificación pasó en Egipto. En Sudamérica, los chinchorros fueron el primer grupo humano que rindió culto a sus antepasados y la muerte. Consideraban que sus momias formaban parte del mundo de los vivos. Por ello, encontramos los cuerpos con ojos y boca abierta.
Pero para profundizar más en esta y otras culturas del continente americano, te invito a escuchar la segunda parte de este podcast, La Raíz de la Ciencia, con la entrevista a Verónica Silva del Museo de Historia Natural. Puedes encontrarlo en cooperativapodcast.cl, Spotify, Apple Podcast o tu reproductor favorito. Y como siempre, puedes escribirnos directamente a podcast@cooperativa.cl o seguirnos y comentar en nuestras redes sociales Instagram, Twitter y Facebook. Somos el Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile y nos encuentras como @ciencias_chile o de forma personal en @jcbeamin. Es un gusto para mí poder compartir hoy con Verónica Silva. Ella es antropóloga física y doctorante en Geografía e Historia del Mediterráneo desde la prehistoria a la Edad Moderna en Bioarqueología en la Universidad de Valencia. Actualmente es investigadora y curadora de la colección Bioantropología en el Museo Nacional de Historia Natural. Verónica, bienvenida a La Raíz de la Ciencia. Muchas gracias. Como Museo Nacional de Historia Natural le agradecemos la invitación. Como siempre estamos muy entusiasmados, ¿cierto?, de poder comunicar lo que nosotros hacemos como científicos al público en general. Un trabajo excelente, así que feliz de poder conversar con ustedes. Y mi primera pregunta tiene que ver justamente con algo que tú haces en el museo. ¿A qué se dedica una curadora de un museo de historia natural? ¿Y cómo explicarías en palabras sencillas tus actuales investigaciones? Bueno, básicamente la curaduría en este caso no se refiere a el cuidado o curatoría de obras de arte, sino que lo que nosotros hacemos principalmente es la investigación. Pero dentro de esa investigación tenemos a cargo colecciones. En mi caso yo tengo a cargo la colección de bioantropología, que es todos los esqueletos y momias que tiene este museo. Y en base a eso, nuestro mandato como curadores es hacer investigación en base a estas colecciones y obviamente que a las distintas temáticas y líneas de investigación que nosotros desarrollamos. Eso significa que no solamente tenemos que investigar las colecciones propias del museo, sino que también podemos ampliar nuestras investigaciones dependiendo de las líneas de investigación. Perfecto. Así queda un poco más claro para todos que quizás no sepan qué es la curatoría en el área de las ciencias naturales. Estamos hablando de momias en la parte anterior de nuestro podcast, acerca de las momias de Egipto, pero también está presente en todas las culturas. Esto de las momias no es exclusivo de Egipto. Pero ¿cuáles son las principales diferencias entre estas y las que encontramos, por ejemplo, en el Cerro Plomo, las de Chinchorro, las que hay en Perú y en otros lugares de América? Bueno, sí, la verdad es que en América tenemos un lugar privilegiado en cuanto a conservación, que es el desierto de Atacama, donde se conservan naturalmente los cuerpos. Y obviamente que otro elemento importante es la alta montaña. El ejemplo que tú pones del niño del Cerro del Plomo, él se conservó en extraordinaria conservación, valga la redundancia, gracias al frío y la baja oxigenación de alta montaña. Eso permitió que se conservaran todos los tejidos blandos, incluidos los órganos internos. Entonces, la verdad es que, digamos que en términos de preservación de cuerpo humano, el niño del Cerro del Plomo es el que tiene la mejor. Obviamente que el desierto de Atacama es un espacio espectacularmente bueno para la conservación de todo lo que es materia orgánica, y eso significa que no solamente se conservan cuerpos humanos momificados, sino que además todos los objetos que los humanos elaboraron, por ejemplo, objetos de madera, textiles, plumas, objetos que no encontramos en otras partes de Chile y de Latinoamérica o del mundo. Entonces, ¿qué compartimos en común con Perú o con Egipto? Es que tenemos desierto. El desierto permite entonces esta extraordinaria conservación de diversos materiales orgánicos. Y con ello tenemos una mejor resolución a la hora de reconstruir las historias de vida de las personas que vivieron en el pasado. Eso es justamente lo que te iba a preguntar. ¿Qué cosas pueden deducir a partir, por ejemplo, de que se hayan conservado los órganos o la piel en mejor calidad? ¿Qué conclusiones pueden sacar de esto? O sea, mientras mejor se conserva un cuerpo, nosotros vamos a obtener mejor resolución a la hora del análisis. Entonces, un cuerpo, nosotros, por ejemplo, yo soy antropóloga física.
Y los antropólogos físicos en general estudian los huesos humanos. Y a partir de ese análisis de los huesos se reconstruye la vida de la persona. Sin embargo, habemos unos pocos que nos dedicamos al estudio de las momias. Y ahí, bueno, donde yo soy especialista, yo me dedico a estudiar las momias, pero a través de tomografía computarizada. Es decir, lo que hacemos es analizar el interior de los cuerpos con esta técnica, que es una técnica médica, que es lo mismo cuando uno se va a hacer un escáner, que te permite visualizar el interior de los cuerpos sin dañarlos. Lo que se hacía antes, en el pasado, por ejemplo, en los 80 era muy típico, era que los cuerpos eran desenfardados, luego eran autopsiados e incluso esqueletizados para poder acceder a los huesos y analizarlos. Entonces, en este caso, lo que nosotros hacemos son autopsias virtuales a partir de esta tecnología sin dañar el cuerpo y preservándolo para el futuro. O sea, lo que tú me estabas diciendo, realmente lo que se hacía era desenvolver a las momias y después prácticamente cortarlas y sacarle los huesos. Sí, justamente. Súper invasivo si lo pensamos de esa manera. Y eso no, terrible, también... o sea, esos cuerpos nunca más van a volver a ser momias, ahora son esqueletos. Claro. Entonces se perdió toda la información que contenían sus tejidos blandos. Entonces, por ejemplo, evidencia de tatuaje, si no quedó el cuerpo con sus tejidos al lado, asociado al cuerpo, muchas veces se los llevaban a otros países. Entonces, claro, ahora la investigación la hacemos nosotros mismos, los propios chilenos, digamos, investigamos básicamente nuestro propio pasado como habitantes de este mismo territorio que habitaron los prehispánicos. Y entonces estamos, a partir de investigación, que como te digo es aplicación de técnicas médicas para la investigación de estos cuerpos, para reconstruir nuestro pasado prehispánico. Porque muchas veces se nos dice que la historia comienza cuando llegan los europeos, ¿cierto? Y en verdad tenemos 15.000 años de historia para atrás. Y ahí es donde vamos colaborando granito a granito para reconstruirlo. De todas maneras, tú mencionaste algo interesante. Claro, si tienes una momia, la tienes cubierta, el tema de los tatuajes, ¿cómo una tomografía, un escáner, es capaz de reproducir todas estas diferencias que hay en la piel, por ejemplo? No, un tatuaje no se podría ver si el cuerpo está enfardado, eso no. Pero sí podemos ver el interior de los cuerpos y podemos determinar, por ejemplo, lesiones, fracturas, podemos determinar, a ver, te cuento un caso, tengo un infante que analicé del sitio Utah 57 en Arica, donde el niño murió por probablemente peritonitis. Entonces, gracias a la tomografía pudimos ver el interior de su vientre que estaba abultado y dentro había muchas fecas. Probablemente también tenía alguna enfermedad asociada, parasitosis o mal de Chagas. Eso todavía está por investigarse. Entonces, la verdad es que vamos respondiendo algunas cosas, como dando con la causa de muerte, pero al mismo tiempo se nos van abriendo nuevas preguntas. Te puedo hacer una pregunta desde la total ignorancia. ¿Qué edad más o menos, o de hace cuánto tiempo es el cuerpo de este infante que tú mencionas? Este es de un sitio inca, entonces tiene poco más de 500 años de antigüedad. Quizá para ti es muy normal así decirlo de esta manera, porque estás metida en este mundo, pero qué impresionante para mí y quizá a todos los que nos están escuchando, que puedan decir la causa de muerte de una persona de hace 500 años con esa precisión a través de estos análisis que ni siquiera son tan invasivos como lo eran, como tú misma mencionabas, en los años 80. Encuentro realmente alucinante todo esto que se ha mejorado, realmente fascinante. Y mi próxima pregunta tiene que ver un poco con esto, con el tema ético quizá, porque estamos hablando que son cuerpos humanos, son personas que bueno, quizá no tienen ningún pariente vivo, por supuesto que se podría afectar, pero sí hay una profunda cultura religiosa en torno a esto. ¿Cómo se toma este tema desde el punto de vista de la ética y de la moral, quizá? Claro, mira, lo primero es decir que parientes vivos existimos, somos todos nosotros. Entonces, ahí hay que entenderlos como nuestros ancestros. A los chilenos no nos pusieron una nave extraterrestre, ni tampoco llegamos los barcos, como dijeron por ahí, sino que somos una amalgama, ¿cierto?, de culturas que ha permitido que seamos lo que somos hoy en día. Y estudiar justamente ese pasado es lo que nos permite tener identidad y comprender mejor nuestro presente y también ver qué es lo que queremos para el futuro, sobre todo hoy en día que estamos construyendo una nueva constitución.
Bueno, un paréntesis, la verdad es que yo estudio cuerpos de hace 7.500 años, entonces, claro, menos, mientras más antiguo es un poco más sorprendente. Y no siempre se puede dar con la causa muerte. Bueno, en el pasado era muy común de que los cuerpos humanos eran vistos como un objeto más. Entonces, por ejemplo, muchas excavaciones arqueológicas solo se sacaban los textiles, la cerámica y a veces la cabeza. Estamos hablando de principios del siglo XX. Entonces, muchas colecciones que nosotros tenemos son solo cabezas. Pero en términos éticos, hoy en día todos sabemos, ¿cierto?, que nuestro material de estudio no es un material, sino que son sujetos, son personas que vivieron en el pasado. Y en ese sentido, nuestra labor justamente con reconstruir su vida, porque básicamente eso es lo que vamos haciendo con la investigación, es poner en realce la persona. A diferencia, ¿cierto?, como tú mencionabas, del arqueólogo que trabaja con objetos. Entonces, nosotros tenemos mucha conciencia, los antropólogos físicos, de que estamos relacionándonos con personas del pasado y por lo tanto lo que queremos reconstruir no solamente es un tema descriptivo. Yo podría decirte, tiene tantas lesiones, caries, etcétera, etcétera, pero si no hacemos una interpretación social de lo que eso significaba para su grupo social y para la persona misma, la verdad es que carecemos de esa humanidad que es la que le debemos dar, ¿cierto?, cuando reconstruimos el pasado. En el caso, por ejemplo, de Chinchorro, nosotros hemos estado trabajando, ahí donde yo te mencionaba, estos cuerpos de 7.500 años de antigüedad, que son infantes, en reconstruir no solamente las características biológicas del individuo, sino también en cómo eran construidos los cuerpos a partir de la tomografía computarizada y al mismo tiempo entender un poco de este rito mortuorio tan complejo y que tanto llama la atención del mundo entero. De todas maneras, es realmente súper interesante y quizá relacionado con esto, porque me imagino que también fue impactante para ti la primera vez que lo hiciste, estuviste frente a uno de estos cuerpos. En investigación siempre, y lo hemos conversado con casi todos quienes han pasado por aquí por la raíz de la ciencia, es que tenemos estos momentos, wow, que realmente como que nos reencantan, porque hay altos y bajos en la investigación, a veces no se desmotiva, pero a veces tienes este chispazo. ¿Cuál fue para ti ese momento en que te enamoraste y te ha hecho seguir trabajando como antropóloga física? A ver, yo inicié cuando entré a la Universidad de Chile, no existía la carrera de antropología física, pero era lo que yo siempre tenía en mente, porque me encantaban las momias egipcias, la evolución humana. Entonces, cuando conocí a dos de mis profesores, Claudio Paredes y Eugenio Espillaga, en la Universidad de Chile, inmediatamente me hice voluntaria de ellos. Y comencé a trabajar, y mis primeros trabajos fueron en antropología forense. Trabajé 7 años como asesora de la Brigada Homicidio, junto a mi profesor y después en forma particular. Pero yo diría que lo que es mi pasión es la reconstrucción, la bioarqueología, que es la reconstrucción de las vidas pasadas, como te mencionaba antes. Reconstruir cada una de estas personas que vivieron en el pasado a partir de sus huesos y de sus cuerpos preservados. Yo creo que hay hitos fundamentales, como tú dices, uno se encanta y reencanta con la ciencia y, por ejemplo, cada vez que yo veo una tomografía computarizada, estoy viendo algo en el interior de ese cuerpo que nunca nadie ha visto, o en el caso de los chinchorros que nunca nadie ha visto en 7.000, 6.000 años atrás. Entonces, por ejemplo, entender cómo los chinchorros rearmaban el cuerpo, cómo lo reestructuraban, qué elementos le ponían al cuerpo para armarlo. Entonces, obviamente que es fascinante. Yo siempre digo también cuando nosotros nos vamos a los depósitos, y es como estar en Navidad, digamos, porque uno siempre va encontrando nuevos hallazgos, como arqueología del depósito, que le llamamos nosotros. Hay cosas que llegaron al museo desde los sitios arqueológicos y nunca nadie las investigó. Entonces, la misma colección Chinchorro de acá estaba bien poco estudiada. Entonces, eso ha permitido que tengamos un análisis bien profundo y novedoso para lo que Chinchorro se refiere. Y al mismo tiempo también estamos estudiando el niño del Cerro del Plomo. O sea, el niño del Cerro del Plomo no ha dejado de ser estudiado a pesar, digamos, de todos los avances que ha tenido la investigación con él. Estamos aplicando también estas nuevas técnicas. Entonces, de nuevo, mirar el interior de ese cuerpo a través de estas imágenes tomográficas que te permiten incluso reconstruirlo en 3D es fascinante.
Para quienes nos están escuchando, debo decir que ver la cara de Verónica mientras habla con un entusiasmo que se contagia en su rostro, además, no solamente con sus palabras, y alucinante. O sea, pensar que esto se hizo antes de que los seres humanos aprendiéramos a escribir, ya tenían todos estos rituales mortuorios, es algo que a mí también me impresiona muchísimo. Verónica, se nos acabó el tiempo de conversación, pero no me quiero despedir porque en La Raíz de la Ciencia siempre damos unos 30 segundos finales para que nos des tu idea fuerza, tu mensaje para nuestros auditores de La Raíz. Bueno, yo creo que lo importante es el cuidado y preservación de nuestro patrimonio, el patrimonio arqueológico y bioantropológico. Recuerden que cuando visiten sitios arqueológicos, ustedes no tienen que ir a ver allá objetos arqueológicos, sino que disfruten los paisajes. En los museos sí, en los museos pueden ver los objetos. Yo lo digo por la gente que a veces le gusta escarbar ahí buscando cosas. Y lo otro, nosotros estamos con nuestra exhibición Chinchorro Trascender a la Muerte en Vicuña. Va a estar todo el verano en el Museo Gabriela Mistral para que nos vayan a ver. Ahí pueden ver réplicas hiperrealistas hechas a partir de la tomografía de los cuerpos chinchorro y con impresión 3D. Entonces, todo lo que van a ver ahí es réplica, pero muy, muy similar al original. Tremenda invitación, ya sabemos entonces al Museo Gabriela Mistral en Vicuña y por supuesto también al Museo de Historia Natural que está aquí en Santiago. En el Parque de la Quinta Normal. El Parque de la Quinta Normal, así es, al lado del metro de hecho. Así que muchas gracias Verónica Silva, candidata a doctora, curadora del Museo de Historia Natural de Chile. De verdad que fue un placer escuchar y compartir contigo en este último episodio de la segunda temporada de La Raíz de la Ciencia. Gracias. El estudio de las civilizaciones antiguas a través de sus restos, sus escritos y sus costumbres es realmente fascinante. Llevamos más de un siglo analizando momias de diversas culturas e incluso en culturas tan ricas y con tanta abundancia de evidencias como es el caso de Egipto, seguimos aprendiendo gracias a las nuevas técnicas, lo que nos lleva siempre al lema de nuestro podcast. Debemos seguir siempre buscando la raíz de la ciencia, desafiar y cuestionar el conocimiento que tenemos y nunca dejar de hacernos preguntas. Espero que hayas disfrutado de esta temporada. Déjanos saber tus opiniones a través de podcast@cooperativa.cl y de nuestras redes sociales. Nos encuentras en @ciencias_chile en Instagram y Twitter o en JCBeamin. Soy Juan Carlos Beamín y a nombre del equipo del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile y Radio Cooperativa me despido por un tiempo y nos reencontramos en una próxima temporada de La Raíz de la Ciencia.